que dice Janiel. Por ejemplo, se hablaba de Argentina, pero después se pensó que Argentina, el 48 estaba llena de nazis, o sea, hubiera sido en la Patagonia un lío tremendo. También se pensó en África, pero deciden tomar ese territorio que era lo que se llamaba Palestina. El 48. El 47 está la resolución 181. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas aceptó que Israel tuviera el 55% del territorio y el 45% Palestina, con una condición: que de inmediato se declararan los dos estados para que fuera un plan de paz, no un plan de guerra. Obviamente la URSS en ese momento se encontraba en una situación difícil después de haberle ganado la guerra a los nazis. No olvidemos que Estados Unidos se mete en la guerra cuando los nazis ya han perdido prácticamente, que es el 43. Antes los nazis, incluso algunas empresas judías en Estados Unidos, como la Ford, por ejemplo, la Coca-Cola, apoyaron al nazismo. No olvidemos que el negocio está por encima de esto. ¿Qué ocurre desde el 48? Comienza un conflicto permanente entre palestinos que son desalojados, lo que se llama la Nakba. La Nakba es la exterminación, digamos, territorial de cerca de 1 millón de palestinos que deben ser sacados de allí y que no han podido volver, porque Israel no lo permite, eso lo sabemos. Y de aquí viene lo que menciona Janiel respecto al 67, donde hay una guerra, lo tengo aquí, ¿no es cierto? Y 3 países pierden frente a Israel el 67, y se crea ya la idea de que Israel es la potencia militar más importante del mundo. Pero yo tengo aquí otras fechas. O sea, desde el 67 han habido cerca de 10 o 12 intervenciones y cada vez se va demostrando el poder palestino. En 1973, Egipto y Siria con el Yom Kippur. Gana Israel. El 82, Israel invade Líbano. El 2000 ya viene la segunda intifada. Y ahí se comienza a ver el poder de los palestinos. El 2006 se hace un bloqueo a Hezbollah y al mes Israel dice: dejamos el bloqueo, quedemos allí. El 2014 nuevamente otro ataque a Palestina. Yo tengo aquí las cifras. Las cifras son muy, muy claras. Más de 200.000 palestinos han muerto desde esa fecha y el Centro Simón Wiesenthal, judío, ha planteado que son 2.000. Esas son las cifras que han dado. Es posible que suban hoy día mucho más judíos. Sin embargo, este 2023 lo que ha habido es una operación militar especial. ¿De quién? De Hamas frente a Israel, diciéndole 2 posibilidades: dejan la ocupación o crean el Estado palestino y se acaba el conflicto fundamental. No te nos adelante, profesor Carlos, porque estamos sí, apenas en la introducción y ya esa es otra pregunta. Creo que era para abrir el tema. ¿Ya? Les comento, doctores. Entonces, obviamente que tenemos diferencias con Janiel. Sin embargo, son 2 puntos de vista y hay que precisar 2 elementos donde hay falsedad hoy día en los medios masivos de desinformación. Primero, se está diciendo que la comunidad internacional toda está apoyando a Israel. Eso es falso. ¿Qué es la comunidad internacional? Occidente. Borrell hablaba de que ellos eran el jardín y nosotros la jungla. Eso es falso. Segundo, hoy día ya se sabe. Hoy,
día jueves, de lo que está ocurriendo en Gaza y que el tema de los rehenes, que tendremos que trabajarlo más adelante, las cifras favorecen notablemente a Israel con el número de rehenes que posee hoy, sin contar los 2.300.000 personas que hoy día son rehenes en Gaza. Perfecto, profesor Carlos Santamaría, ya les doy la palabra. Disculpen por un error en el máster. No se transmitió el acápite donde hice la presentación de nuestros panelistas y tampoco la intervención inicial de Haniel, por lo que voy a presentarlos, pero de manera resumida. El doctor Haniel Melamed es doctor en Defensa y Seguridad Internacional, con estudios en el exterior, en Israel, y el doctor Carlos Santamaría es también doctor en Sociología y experto en Geopolítica y Geoestrategia, analista de varios medios alternativos de Europa y el Medio Oriente, como Hispan TV, Sputnik, entre otros. Haniel, con el propósito de que la audiencia que ya se encuentra conectada de manera masiva en el programa, haznos un resumen en un minuto de esa introducción del conflicto nuevamente, porque no quedó grabado y sí quedó grabada la intervención de Carlitos Santamaría. No, en un minuto, esos momentos de tiempo. Hablemos desde 1900, desde el 36 puntuales. No, mire, 38. Mire, se lo resumo así, muy fácil, ¿no? Sobre este punto hay demasiada desinformación. El inicio del conflicto depende del punto de arranque que usted escoja. Es como verse una serie de televisión de 10 capítulos. Pues si usted llega en la serie, de 10 temporadas, si usted llega en la temporada 9, capítulo 2, pues se forma una opinión al respecto, ¿no? Pero tiene que verse la serie completa desde el capítulo 1. Y ese capítulo 1 podríamos hablar desde finales del siglo XIX. Haniel, y si fuéramos más intensos, podríamos hablar de los y el pueblo de Israel, que es la misma zona, ¿no? Perdón, estoy escuchando un poco intermitente y entrecortado. No sé si soy yo. ¿Podrías repetir? Te preguntaba que si quisiéramos ahondar mucho más en la historia, tendríamos que ir incluso a cápites bíblicos como el conflicto entre filisteos e Israel. Podríamos, pero en aras de mejor ejemplarizar el tema para una audiencia que quizás no sea demasiado familiar, que no esté familiarizada con el asunto, creo que lo mejor es delimitar el marco de referencia temporal a finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX y el inicio de la migración judía a el mandato británico en Palestina, pero me refiero a Palestina, no a un estado palestino, sino a la región palestina que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX estaba controlada por el Imperio Otomano, derrotado en la Primera Guerra Mundial y fracturado territorialmente, como también fue fracturado el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán. Estamos hablando de circunstancias que hoy, en siglo XXI, nos parecerían absolutamente contrarias a las normas básicas del derecho internacional, pero que hace 100 años eran la moneda corriente con la cual se reconfiguraba el sistema internacional. Y le digo depende, y perdone que me extienda un poco más, pero es que la introducción que hice no es tan fácil resumirla en un minuto. Podríamos hablar de la masacre de Hebrón también como punto de inicio del conflicto palestino-israelí. Podríamos hablar de la revuelta árabe de 1936, podríamos hablar de la primera guerra árabe-israelí, o podríamos hablar de la guerra de los 6 días en 1967, cuando por primera vez las Naciones Unidas utiliza el término de ocupación, pero no para referirse a una ocupación al estilo de Normandía, donde llegaron buques repletos de soldados a arrasar con el territorio palestino y a expulsar a sus ciudadanos, sino ocupación en clave a territorios que fueron controlados por las fuerzas de defensa israelí de estados soberanos reconocidos dentro del sistema internacional en aquel momento. Entonces, hay muchas aristas. Creo que al final podríamos desarrollarlo con mayor detalle. Por supuesto, estamos ante dos posiciones contrarias, muy respetuosas, por supuesto.
Yo ahorita tenía problemas para escuchar a Carlos, pero me pareció entre la intermitencia que decía que desde el 2014 hasta acá venían 200.000 palestinos muertos. Quizás fue un error mío de escuchar porque la comunicación estaba bastante entrecortada, lo confieso. Pero ahora que él menciona el número de palestinos muertos y que la audiencia puede tener un margen amplio, ¿no?, de lo largo que es este conflicto, fíjese qué curioso, pongo un elemento para discusión. Pese al morbo que genera y el cubrimiento mediático que despierta, es uno de los conflictos menos violentos del Medio Oriente. Y parece una afirmación contraintuitiva. Y le voy a explicar por qué no lo es. En la guerra civil siria, que todavía está abierta y que no ha terminado, han muerto más de 500.000 de ciudadanos sirios y tenemos aproximadamente una crisis de refugiados de alrededor de unos 10 millones que no heredan su condición de refugiado, como sí lo heredan, tiene un caso excepcional, los refugiados palestinos desde 1947. Entonces, dejo esa información acá, simplemente en aras de ampliar un poquito como la discusión y, por supuesto, ir ilustrando cada vez que usted lo considere. Se habla, profesores, cualquiera de los dos me puede responder esta inquietud que me nace de su exposición. Se habla de la diáspora judía en el mundo. ¿En qué momento sale esa diáspora digamos, de Jerusalén o de Israel? ¿Qué es lo que motiva precisamente esa disposición de posguerra de que este pueblo vuelva a estos asentamientos? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Janiel creo que puede, yo también puedo, pero prefiero que sea Janiel para entrar en nuevas preguntas, para no desviar el tema. Profesores, les comento, nos escuchan en este momento ya a través de nuestros canales de Colombianos en el Exterior, Cámara de Comercio Latinoamericano en Francia, toda Europa, Encanto Colombia, en los Estados Unidos. Así que ya en este momento hay más de 1,000 personas conectadas en todo el mundo escuchándolos. Adelante. Mire, es muy importante que la gente entienda algo que yo me demoro un semestre entero desarrollando, pero trataré de resumirlo en minutos. El Estado de Israel hoy es la tercera manifestación políticamente organizada soberana judía en el territorio de Israel. Voy a explicar a qué me refiero. Si nos vamos a tiempos bíblicos, vamos a hablar del reino de Israel y el reino de Judá, las dos primeras. Cada uno de ellos fue devastado y arrasado en su momento. La primera diáspora, el primer gran exilio, viene cuando esos reinos son conquistados por los babilonios y destruyen el templo sagrado de Jerusalén. El templo sagrado está construido sobre el monte Moriah. Y el monte Moriah es muy importante en todo esto porque es el sitio de la base fundamental de la creencia judía. Fue allí donde Abraham, cree la tradición judía, puso a su hijo Isaac listo para proceder a su sacrificio como prueba de fe. Es decir, no es ambiguo, no es que hay una zona gris, no es como que no se sabe en algún lugar de esta colina, por allá en esa montaña. No, está plenamente identificado. Y ahí se construyó el primer templo que fue destruido por los babilonios y fueron exiliados los judíos. Luego los babilonios, esos mismos que los destruyeron y los exiliaron y se los llevaron a una región que ya no existe. Bueno, la Babilonia antigua es esa zona entre Irak e Irán, por decirlo de alguna manera, cerca al Golfo Pérsico. Luego los babilonios son derrotados por los persas y los persas permiten el retorno de los judíos a Jerusalén. Y se construye allí en el mismo lugar, no se cambió de locación, en el mismo sitio, el segundo templo. Una construcción que se establece más o menos puede ser equiparable a un edificio de unas 12, 13 pisos contemporáneo. Dicho por Flavio Josefo, cuando las tropas del general Tito, tropas romanas, legionarios romanos,
llegan y destruyen el segundo templo sagrado de Jerusalén, hacen un trabajo tan excelente que no queda piedra sobre piedra prácticamente, describe Fabio José. Y ahí inicia la diáspora, el segundo gran exilio, y tampoco es ambiguo el sitio y la fecha. Siglo I de la era cristiana, año 73. A partir de ese momento, los judíos son considerados un pueblo apátrida. Por ahí entonces uno encuentra el sentido de esa expresión tan triste que se volvió, digamos, referente del judío errante, un pueblo sin tierra. Pero ¿por qué mencionaba yo el aspecto religioso en todo este asunto? Porque es que a lo largo de estos 2000 años, la religión y la política van de la mano. A lo largo de estos 2000 años, Sion o el retorno a Jerusalén ha sido una pieza fundamental de la fe judía. Y 2000 años después se logra la consolidación de una tercera manifestación políticamente constituida sobre este territorio. El retorno, el gran retorno a la tierra vinculada a sus creencias ancestrales. Por supuesto, pues en 2000 años ocurren muchas cosas. Y después de que los judíos son expulsados en el siglo I por los romanos, en ese momento todavía no hay Islam. Todavía no hay Islam. 600 años después casi, nace el Islam y los musulmanes en su expansión construyen en el mismo punto lo que hoy vemos es uno de los iconos más emblemáticos de Jerusalén, la cúpula de la roca, o esa cúpula, perdón, la mezquita del domo de la roca, que tiene esa cúpula dorada. Entonces tenemos un tema donde en un espacio más o menos de 1 kilómetro cuadrado confluyen en el mismo sitio las creencias de las 3 religiones monoteístas más importantes del planeta. Y hay una expresión que a mí me gusta mucho de Mahatma Gandhi que dice: el que crea que la religión y la política van separadas no tiene idea realmente para qué sirve la religión. Yo dejaría allí, en aras de no monopolizar demasiado como el tiempo, y darle, por supuesto, una oportunidad para Carlos para que exprese sus reflexiones. Gracias, profesor Janiel. Creo que tocaste un punto axial, y es el tema religioso, porque el conflicto, profesor Santamaría, antes de adentrarnos ya al tema, esta aproximación era importante. El conflicto pareciera tener un profundo arraigo religioso en su génesis. Carlos, quisiera preguntarte, antes de entrarnos en la temática, hay algunas definiciones que son importantes conocer, porque nosotros ya hablaron de Hamas, se habló ya del Hezbollah, que son milicias no palestinas, sino del Líbano. Ya vimos que Siria también envió unos morteros hacia Israel. Haznos como geoestratega, haznos un recuento de qué países estarían involucrados en este conflicto alrededor de Israel y alrededor de Gaza. Carlos, estamos cambiando, pero te voy a precisar 5 ideas de una vez. Primera. Vamos a definiciones para que nuestros oyentes entiendan. Este no es un conflicto religioso, Carlos. Tú no puedes afirmar algo sobre lo cual no tienes fundamento. No, dije pareciera, ¿no? O sea, lo que yo entendí una idea. No estoy afirmándolo. Aquí estoy hablando lo que están hablando claramente, ¿no es cierto?, que desde 1948, o sea, hace 75 años, es que ha continuado el conflicto. En este momento, los únicos países que están participando directamente son Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña, que han enviado armas a Estados Unidos y portaaviones, y Gran Bretaña también quiere enviar barcos para dar su apoyo a Israel. ¿A quién han tratado de involucrar? A Irán. ¿Qué ha dicho Irán? Para tenerlo muy claro, porque uno tiene que tener claras las cosas. Irán ha dicho: si los palestinos pueden defenderse solos.
Entonces uno tiene que empezar a entender las situaciones con claridad. Hay muchísima información en el aire. Por ejemplo, yo tengo aquí algunas informaciones, por lo cual quiero dársela a la gente. Aquí, por ejemplo, se ha dicho, según Nicola Sedek, una periodista, ya que tú preguntas de la actualidad, que habían 40 niños a los cuales los habían decapitado. Resulta que eso no lo muestran, por ejemplo, en Colombia. Eso no lo muestran en Colombia. Y resulta que Joe Biden dice que él vio eso. Esta periodista, al ser entrevistada, que es del canal 24, que es afecto a Netanyahu, ha dicho que ella sí no ha visto los 40 cadáveres, que un soldado le dijo. El ejército israelí respondió que no tienen la confirmación. Ahora, tú preguntas, ¿qué puede pasar si se involucra Estados Unidos y si Israel empieza a enviar 2 misiles o bombas destruyendo el aeropuerto en Siria, de Damasco y otro más? Entonces, ¿qué podemos decir? Hay gente interesada en que no haya paz, que no haya Estado y que la ocupación continúe. No tratemos de seguir la desinformación de los medios masivos que están tratando de mostrar realidades que no son. Por ejemplo, cuando se dice hay rehenes que los tiene Hamas, sí, pero hay 12,000 presos en cárceles israelitas en los cuales tenemos niños y mujeres. Hoy en Gaza, falleció una familia completa de 45 personas. De ellos, 28 eran entre niños y mujeres. Entonces, cuando se comienza diciendo que parece que es el 11 de septiembre, como en Estados Unidos, hay que precisar, el 11 de septiembre en Estados Unidos fue un autoatentado, ya fue demostrado y lo han ocultado. Entonces, mejor entremos con Janiel a dar elementos concretos, de preguntas concretas, para no entrar, ¿no es cierto?, a una gran discusión. Bueno, ahí sale otro programa, porque el profesor Carlos Santamaría acaba de decir que está demostrado que el 11 de septiembre fue un autoatentado. Claro. Como no podemos evacuar ese tema tan grueso en este programa, los voy a invitar, Carlos, para este programa. Janiel. Sí. Lo importante es que con Janiel vamos dando 3 o 4 minutos. Vamos alternando. Hablemos de Hamas, porque es que tú ya te metiste ya a hablar de las víctimas y todavía ni siquiera hemos definido que Hamas, entendemos que es un grupo político con milicias propias de Palestina. ¿Qué es Hamas? Janiel y Carlitos nos refuta porque veo que no estás de acuerdo. Janiel. Siento, pero es que tengo más información que proporcionar y con todo el gusto les puedo hablar de Hamas, Harakat al-Muqawama al-Islamiyya. Daniel, aquí en el Centro de Pensamiento Libre hablamos a calzón quitado. Habla lo que tú consideras. No, yo soy muy franco. Yo no, de eso no tenga miedo. Yo soy del Caribe. Yo digo las cosas a la velocidad que las pienso. Y por eso, con todo respeto, dejo que Carlos termine, pero voy organizando mis ideas. Mire, yo con mucho gusto le cuento un poco de Hamas, pero hay varias cosas que creo que es importante precisar. El tema de 40 niños decapitados surge a partir de un reporte, no uno, varios reportes. Varios periodistas llegaron al kibutz Kfar-Aza y documentaron lo que yo he denominado una orgía de violencia. Y entre los cuerpos todavía tibios de la gente que estaba en Kfar-Aza, o la villa de Gaza, habían cuerpos de niños que fueron ejecutados. Muchos con disparos. Había gente que fue quemada viva.
Recuerden la hora en la que se desarrollaban todos estos acontecimientos. Y una de estas periodistas afirma que ha escuchado que hay entre los niños, no 40 decapitados, como posteriormente vi que se estaba mencionando en algunos medios, pero había por lo menos 1 o 2 que, no quiero entrar en descripciones que sean demasiado gráficas, pero que habían sido degollados con tal sevicia que prácticamente su cabeza quedaba separada de sus hombros. Y eso, hoy tuve un debate en France 24, que debe estar saliendo al aire ahorita, y que con todo gusto les compartiré. Y tenía frente a mí una persona que hablaba de que eso de los 40 cuerpos, los 40 niños muertos en Kfar Aza, era una fake news. Yo con todo el respeto le dije a esa persona, que era un invitado de Uruguay, que si no habían sido decapitados, pero que si habían sido degollados a tal punto que su cabeza prácticamente estaba por desprenderse de sus hombros, no lo hacía menos grave ni menos repugnante. Los cuerpos de esos 40 niños sí están. No son fake news. Entonces quiero puntualizar eso. No fueron 40 decapitados. Pero un niño ejecutado con un tiro de Kalashnikov en su cuna es tan grotesco como uno degollado o uno decapitado. Eso no lo hace menos grave. Quiero ser muy transparente en Daniel, te interrumpo porque eso hace parte del balance final de este hecho que se viene dando de forma permanente desde el sábado, pero sí, quisiera preguntarte desde tu óptica que nos definas qué es Hamas. Lo que yo he visto en los medios es que es un partido político de Palestina con un brazo armado. ¿Qué es Hamas? Hamas es una organización que surge en finales de la década del 80 y termina siendo el brazo armado de la hermandad musulmana, y con el tiempo termina creciendo tanto y desplazando la injerencia que tenía la hermandad musulmana sobre sus asuntos, que literalmente Hamas convierte a la hermandad musulmana en su brazo político. Hamas, cuyo nombre proviene de un acronismo que en árabe dice Harakat al-Muqawama al-Islamía, movimiento de resistencia islámico, porque el factor religioso sí está, no es que es un adorno adicional. Hay una confluencia de elementos, es un conflicto étnico, es un conflicto territorial y es un conflicto religioso. Si hay un actor que quiere islamizar el conflicto, es Hamas. Y ya le digo que es Hamas, pero además le aclaro a la audiencia que ya se ha empezado a ver, a partir de los videos que han empezado a mostrar tan valientes todos estos yihadistas después que han regresado a Gaza, que en la incursión a los territorios participaron por lo menos 7 organizaciones yihadistas y militantes palestinas. Hamas siendo la más importante y grande, la Yihad Islámica Palestina, los mártires, la Brigada de los Mártires de Al-Qassam, la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, los comités de resistencia, el Frente Popular de Liberación Palestina y el comité, las fuerzas Mujahideen Palestina, por lo menos 7 hasta el momento. Y es importante entender esto por algo que creo que Carlos intentaba plasmar ahorita, y es el entorno regional. Aquí hay varios actores y la audiencia tiene que entender, no se puede quedar en la capa superficial, digamos, externa de la cebolla. Esto no fue parte de una acción buscando la liberación palestina o la consecución de los objetivos de aspiración política palestina. Todo esto hace parte de un escenario mucho más complejo, que es una guerra híbrida entre Irán e Israel. Y le explico qué es una guerra híbrida y por qué Irán sí está metido hasta las narices. Es una guerra híbrida. La palabra híbrida significa la unión de 2 cepas. Y como cuando en la universidad estábamos en clases híbridas, una parte presencial y una parte híbrida, una parte online. ¿Cuáles son esas 2 cepas de la guerra híbrida? La guerra convencional, es decir, entre estados, fuerza aérea contra fuerza aérea, y la otra cepa es la guerra irregular, es decir, guerra de guerrillas o actos de terrorismo. Sume todo eso y agréguele nuevas tecnologías y el dominio del ciberespacio.
Y usted tendrá entonces ahí la combinación de todas las formas de lucha del siglo XXI. Y una de las características de la guerra híbrida, que tiene muchas, pero una de ellas es el uso de actores delegados que la literatura especializada conoce como proxies. ¿Y qué permiten los actores delegados? Vea esto, vea. Lavarse las manos y decir que alguien o un Estado no tiene nada que ver. Jamás su portavoz ha reconocido abiertamente el apoyo político, logístico y militar que ha tenido Irán en el fortalecimiento de no solamente de esta milicia, sino de otra milicia. Irán le proporciona armas, logística y apoyo a prácticamente cualquiera que esté en Medio Oriente en contra de Estados Unidos e Israel. Y están a 1.700 kilómetros de distancia, Teherán y Jerusalén. No comparten una frontera común, no tienen territorios donde encontrarse a pelear. ¿Cuáles son esos territorios entonces donde se desarrolla este enfrentamiento? Gaza, a partir del fortalecimiento de las milicias palestinas, Cisjordania, a partir también del fortalecimiento de células que ya están implantadas en estos territorios, Líbano, donde opera Hezbollah, y Hezbollah es mucho más fuerte que el ejército libanés, Siria, donde hay presencia de asesores militares iraníes y está el gobierno aliado de Bashar al-Assad, Irak, donde hay un puente de conexión natural que une desde el centro de Asia, Irán, Irak, Siria, Líbano, y llega hasta el Mediterráneo. Irán tiene un brazo largo que se extiende desde el centro de Asia hasta el Mediterráneo porque tiene un conducto terrestre donde conecta lo que es llamado el famoso eje de resistencia, alrededor de 19 organizaciones armadas no estatales en la periferia israelí. Entonces, ¿quiénes están involucrados directa e indirectamente? Por supuesto, Estados Unidos y algunos países occidentales, como lo llama Carlos, pero también está metido hasta las narices Irán. Y esto no es información confidencial, esto no me lo estoy inventando yo. Yo invito a que la gente de la audiencia busque. Es más, los invito a que sigan. Hay un centro muy famoso, muy bueno, se llama MEMRI, M-E-M-R-I. Y tiene además videos con traducción en español. Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, abiertamente, sin ningún tipo de rodeos, reconoce el apoyo militar tan importante que ha dado Irán a Hezbollah como parte de esa eje de resistencia. A 1.700 kilómetros de distancia tiene que buscar aliados, delegados que estén en la cercanía territorial con Israel y sean ellos los que propicien los golpes y los que reciban o por lo menos inmediatamente los que reciban esa contraofensiva. Entonces, para cerrar, y no tomaré más de un minuto, esto hace parte de una guerra híbrida. Irán sí tiene que ver, no fue un ataque única y exclusivamente promovido o un acto terrorista, no fue única y exclusivamente promovido por la causa o aspiración nacionalista palestina. Y mire, le voy a dejar este datico, porque por lo general hay estas narrativas que hablan del genocidio palestino y la limpieza étnica palestina. Durante el genocidio ruandés, que duró 127 días, y donde murieron 900.000 personas aproximadamente, el promedio de muerte por hora era de 300 individuos casi, 298. Casi 300 personas por hora. En menos de 4 horas, que fue el espacio donde Hamas y las otras milicias tuvieron control territorial y atacaron todas estas poblaciones, murieron más de 1.300 israelíes. Estamos hablando de 1.300, 1.500, vi por ahí también inclusive en algunas mediciones. Estamos hablando que en promedio, durante ese acto terrorista, el averaje de muerte fue superior al del genocidio ruandés. Fíjese esto. Es el día donde el mayor número de civiles judíos fueron asesinados desde el Holocausto, en cuestión de horas. Yo no estoy diciendo que del lado palestino no haya muerto, o no estoy minimizando ese dolor, pero creo que es importante puntualizar la magnitud del hecho para un país que tiene una población más o menos de 8 millones de habitantes. Entonces voy a responder, Carlos. Espérate, perfecto, profesor Janiel. Ya tenemos claro, digamos, el entorno, profesor Santamaría. Buenas noches. Se está realizando el conflicto. Perdón un segundo, doctor Hernando Lagos.
Si me permiten la palabra, porque no tengo mucho tiempo. No, los miembros del Consejo Editorial intervienen solo al final del programa. Tengan paciencia y resistencia, porque este es un programa en profundidad y no vamos a interrumpir la intervención de nuestros panelistas invitados del más alto nivel. Profesor Santamaría, te voy a dar la palabra para que hagas la réplica al doctor Haniel, pero te voy a hacer una... me permiten una intervención muy breve de 5 minutos, porque no puedo seguir conectado. No, entonces, los miembros del consejo intervienen solo al final del programa, entonces hay que tener paciencia o hacerlo por el live. Profesor Santamaría, el grupo Hamas, ya tenemos la definición de lo que se ha dicho, pues si quieres aclarar algo, pero te pregunto concretamente, ¿es considerado por la comunidad internacional, lo que tú llamas Occidente, como un grupo terrorista? Pregunto, ¿es Hamas un grupo terrorista? Bueno, voy a hacer varias precisiones donde discrepamos con Haniel, y obviamente él tocó el tema de Irán, y obviamente que hoy día tenemos primero que todo un mundo multilateral. El BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái. Hoy día hay un mundo que quiere la libertad y la equidad. Y el mundo occidental, donde está Israel, no lo quiere. Primera cosa. Comentamos históricamente lo que ha pasado con Israel y diciendo, pobre lo que le ha pasado al pueblo. No. Israel hoy día es responsable de la muerte de más de 200.000 palestinos desde que comienza el conflicto, tomando solo el año 48. Y el mismo Instituto Simón Wiesenthal, judío, hablaba de solamente 2.000 israelitas. Por tanto, quiero precisar, claro que el mundo multilateral está hoy día allí. ¿Qué ha dicho Jordania? Israel va a cometer un crimen. ¿Qué ha dicho Egipto? Voy a abrir ese paso a esa cárcel abierta más grande del mundo hoy. Y entonces decir, están equivocados, no hay genocidio, en Ruanda fue... No, lo que hizo Hamas fue hoy día demostrar, primero, que el ejército de Israel no es el más poderoso del mundo, que realmente no está preparado para una guerra y necesita de inmediato el apoyo de Estados Unidos frente a Hamas. Entonces creo que ya hay que ir precisando cosas. Que hay una guerra híbrida, claro, pero que hoy día las autoridades israelitas dijeron, no hay agua, no hay medicina, no hay electricidad. ¿Cómo se llama eso? Habiendo niños, jóvenes, mujeres, ¿a eso le tenemos que llamar inteligencia o respuesta? Entonces yo creo que aquí hay que ser muy preciso. Claro que existe Irán, e Irán es el alter ego de Israel. Irán ya le ha dicho a Israel, no se meta conmigo porque usted cree que porque tiene bombas nucleares puede hacer lo que quiera. Hoy día se demostró con Hamas que primero no es ese ejército. Y segundo, y esto es fundamental y lo quiero dejar claro, que ya no hay retorno. O se crea el Estado palestino o esta guerra continuará. Y el hecho de atacar a Siria significa que Netanyahu está queriendo ampliar la guerra para que no se finalice. Ahora bien, que haya muerto un niño decapitado es cierto. Entonces, si es cierto, eso significa que hay que reprobarlo. Estamos de acuerdo. Pero 12.000 presos en las cárceles israelitas, torturados, mujeres, niños, personas enfermas que han muerto en los hospitales. ¿Cómo se llama eso? Entonces aquí no podemos hablar de un Estado benevolente que no quiere el mal de otros. Así no se puede plantear, Haniel, ese problema. Hay que plantearlo con claridad. Este es un tema de geopoder. Yo pienso que en este momento,
y estoy ocupando solo 3, 4 minutos para que se pueda hacer ese diálogo, porque si alguien se extiende no podemos discutirlo. Hoy día en todos los medios occidentales que manejan el 85% de la información, se sigue hablando de Estado terrorista. Yo escuché hoy día en la W que explicaba el embajador palestino cómo es esta situación con mucha claridad. Y el periodista seguía hablando de Estado terrorista. Por si acaso, yo creo que también hay que aclararle a la gente que el terrorismo es otro. ¿Quién creó Al Qaeda? Estados Unidos. ¿Quién creó el Estado Islámico? Estados Unidos. ¿Y qué dijo Israel? Qué chévere, sigamos. ¿Por qué se creó Israel en Palestina y no se creó en Argentina y en otro lado? Porque obviamente la idea es que ese mundo que existe en Asia Occidental no esté estabilizado. Por eso en el análisis tenemos que ir más allá. Hay que profundizar y los hechos tienen que ser consecuentes. Ahora quiero comentarle para finalizar a Janiel y a la gente que nos escucha que lo que estaba diciendo respecto a los 60 niños que se decapitaron, yo le puedo decir que el ejército de Israel negó esa afirmación de lo que usted está diciendo. Y varios medios ya se han retractado o han dicho que no tienen pruebas. Eso sí se llama fake news. Después de los comentarios del miércoles, que dijo el presidente estadounidense Joe Biden que a él le sorprendía y había visto ese video, ¿qué dijo la Casa Blanca? Lo desmintió. Dijo que el mandatario no había visto esas imágenes y ha explicado que Biden hizo esas afirmaciones basándose en declaraciones que el gabinete israelita había dado. Esto es información exacta, no es de oídas, son los hechos que se están dando. Por eso pienso que hoy día se sabe que Hamas lo que quiere es un Estado libre, sin ocupación, y obviamente nosotros sabemos que la Autoridad Nacional Palestina siempre ha trabajado a dos bandas. Lo dejo allí para que continuemos las preguntas. Perfecto. Y lo que pasa es que hemos ido adelantándonos un poco a las preguntas panelistas y vamos a seguir el orden cronológico, lo que se ha propuesto. Y le preguntaría entonces a Janiel que hablemos, el profesor Santamaría dijo una operación especial, otros han dicho un acto terrorista. Hablemos de el bombardeo y la toma terrestre de Israel realizada por Hamas. ¿Cómo sucedió y cómo se puede describir y calificar ese hecho? ¿Es una operación especial o es un acto terrorista? Mire, tres cosas creo. Lo primero, el terrorismo desafortunadamente no tiene una definición universalmente aceptada o jurídicamente vinculante. Por lo tanto, es muy subjetivo, ¿no? Hamas es considerada una organización terrorista como una parte del mundo libre. Yo no lo llamaría occidental, yo le llamaría mundo libre. ¿Quiénes consideran a Hamas un movimiento de resistencia? Bueno, saquen el mapamundo y empiecen a ver cuáles son los niveles de libertad que hay en esto, cuáles son los niveles de libertad que hay en Rusia, cuáles son los niveles de libertad que hay en Venezuela, en Corea del Norte, en Cuba, en Nicaragua. No lo digo yo, eso es lo primero. Lo segundo, y quiero volver un poquito atrás, yo jamás, con J, no con H, jamás he dicho que 60 niños fueron decapitados. No sé si fue de pronto algún error de conexión o de audio, pero de mi boca no ha salido esa expresión. Pero sí hay cuerpos de 40 niños, por lo menos, ejecutados a lo largo de toda esta operación. ¿Ok? Muy importante eso. Si murieron ejecutados por un tiro de gracia con un Kalashnikov tan repudiable como si hubiesen muerto degollados o decapitados. Creo que lo que hay que resaltar aquí es el nivel de barbarie. Es que no se me ocurre otra palabra. No es lo mismo, como también me encuentro permanentemente. Mire, yo soy un académico y le soy muy sincero. Yo todo este mundo de redes sociales no me llama la atención. No es mi estilo, no estoy por ahí vociferando cada vez y opinando de todo. Pero veo tanta manipulación en la información que dije no más.
Basta, está bueno ya esto. No puede ser. Mire, no es lo mismo, ni desde un punto de vista moral, ni desde un punto de vista legal, el que hayan llegado en varios niveles, dimensiones, llamémosles, por tierra, mar y aire y ciberespacio, porque también hubo ataques cibernéticos. No es igual que se hayan metido en un festival de música electrónica, donde la mayoría de los asistentes son jóvenes de 20 años. Uno de los 20 años está pensando en gozar la vida, como debe ser. Ya habrá tiempo para obligaciones más serias. Uno de los 20 años está pensando en otras cosas. Un festival de música que se conmemoraba la paz. 260 jovencitos ahí, muertos. Un Fortnite de la vida real, llamo yo esto. Gatillos contentos que le disparaban a todo lo que se movía. Poblaciones que todavía están durmiendo. Mire, por favor, es que no hay otra manera de describirlo. Poblaciones que todavía están durmiendo y llegan a sus casas, y les pido, no me crean a mí. Ahí están los videos. Yo por lo general no comparto porque me parece que son demasiado crudos, pero es que a veces, como dijo el general Eisenhower durante la Segunda Guerra Mundial, cuando mandó a documentar lo que encontraba en los campos de concentración, y decía, fílmenlo porque llegará el día en que la gente va a negar que esto ocurrió. Hay que verlo para creerlo. Casas enteras quemadas, hasta los perros los mataban. Mujeres, y esto es súper sensible, y creo que es el momento de esperar con calma a que salgan los pronunciamientos oficiales del Estado de Israel. Mujeres arrastradas por el cabello, semidesnudas algunas, a las que profanaban y escupían. Mujeres que metían empujonazos a camionetas con sus pantalones ensangrentados. Hay un tema muy sensible que todavía no ha salido a flote por lo doloroso que es, de violencia sexual. Fueron más o menos 3 horas sin ley alguna, sin ningún límite, donde hicieron lo que prácticamente quisieron. Niños, mujeres, ancianas, tomados, secuestrados como escudos humanos de regreso a Gaza para evitar la retaliación israelí. Mire, si eso no se llama acto de terrorismo, yo francamente no sé entonces qué será un acto de terrorismo ya. Pero como nuevamente les digo, es un tema muy subjetivo, pues cada quien lo podrá calificar como quiera, ¿no? Pero eso es súper importante. Perfecto, profesor Haniel. Profesor Santamaría, una opinión sobre lo expuesto por el doctor Haniel, y luego te pido que nos hables de la respuesta de Israel. Adelante, profesor Santamaría. Sí. Ya con Haniel teníamos una diferencia sobre lo que se le llama mundo libre. Para él, Estados Unidos, el estado terrorista más grande del mundo, ya sabemos lo que hizo en Irak. Mostró una cosita y dijo, allá hay bandas nucleares y 1 millón de iraquíes fallecieron. Entonces ya sabemos que el mundo libre para él es Gran Bretaña. Hay una cosa que la gente no sabe. ¿Quiénes se repartieron África en la conferencia de Berlín en 1885? Gran Bretaña, Estados Unidos, todas estas naciones que uno las ve libres, se repartieron África y la invadieron, la saquearon y se han repartido América Latina y Asia. El punto del neocolonialismo lo hablaremos más adelante, pero concretémonos en la respuesta de Hamas. Se ha dicho que el acto de Hamas fue un acto terrorista. Por eso. Y quisiera saber tu opinión sobre eso. Y a continuación. Haniel dijo que era un acto terrorista porque había gente durmiendo, mataron perros, etcétera, etcétera. Perfecto. Si ese es un acto de barbarie, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en Gaza, en Cisjordania? ¿Qué es lo que ha ocurrido con esos 12.000 presos torturados? Con toda esa gente hoy día que está en Gaza bombardeada, más de 4.000 toneladas de bombas. Entonces me está dando la razón. No, pero profesor Santamaría, no tratemos de justificar un hecho con otro. El profesor Haniel ha dicho que ese acto que tú le has llamado operación especial fue un acto terrorista. Ya,
¿Te ratificas en que eso fue una operación pura y limpia, una operación especial? No, es que no hay ninguna, ahí sí estamos de acuerdo con Janiel, o sea, yo creo que él también le han preguntado, ¿las operaciones militares, los ataques son puros y limpios? No, no hay ningún ataque militar que sea limpio. Lo que sí se da No, es que la guerra tiene normas. Aquí está invitado el general Pablo Prichowny. Yo también soy oficial del Ejército de Retiro y pues lo que te puedo decir es que pues la guerra es cruel y por supuesto se entiende como la última ratio, pero hay normas del derecho internacional humanitario. Entonces te pregunto a ti si se puede seguir calificando como una operación especial después de lo que hemos visto. Es una operación mujeres violadas, niños asesinados, ancianos secuestrados. ¿Reconoces esos hechos de que fueron violadas mujeres, niños asesinados? No, yo tengo aquí la información, por eso yo le hice la aclaración. Okay. O sea, ¿insistes en que esos hechos han sido prefabricados por Israel? Mira, pues si yo te estoy dando la información, es que yo no hablo sin información. ¿Pero cuál es la fuente? Pero te leo de nuevo, Carlitos, por Dios. No, solo cítanos la fuente, no nos leas, solo cítanos la fuente. Estoy diciendo que el mismo ejército israelí ha planteado que no hubo esa situación, negó la afirmación. Varios medios ya se han retractado o han dicho que no tienen pruebas. Entonces, ¿en qué medio se retractó Israel? Porque eso que estás diciendo es nuevo para todos. ¿En qué medio se retractó el ejército de Israel? Por ejemplo, en Heratz. No, el ejército, tú tienes que ver la información, ahí está. Yo tengo mucha información. Bueno, ¿en qué fuente? ¿A través de qué medios? ¿Sacó un comunicado oficial el ejército de Israel? En este momento lo que ha hecho Israel es no comprometerse, sino que sacar información parcializada donde ya está diciendo eso. Si no, yo no lo diría. Entonces, lo que tú tienes que hacer es muy sencillo. Decirme si tú tienes alguna evidencia contraria. Como no la tienes, entonces tienes que hacer tú, Carlos. No, pero es que no nos has... Yo te lo vuelvo y te pregunto. ¿Qué medio, o sea, oficial de Israel? El ejército israelí oficialmente ha negado esa información. ¿Eso lo hizo a través de qué? ¿De la televisión, de un periódico? Porque es que no, es un hecho nuevo. Entra a Google ahora mismo y busca el ejército israelí. Niega. Ahora, si sale solamente de CNN, BBC y France Press, es posible que no salga porque ellos ocultan información. Yo he estado pidiendo información sobre esto de Hamas y me doy cuenta que no hay ninguna información alternativa. Pero entonces es muy sencillo. Bueno, aquí entré ya a Google, profesor, y el único que niega los hechos es Hamas. Hamas niega crímenes de niños, niñas y civiles tras denuncias, 24 horas internacional. El único que niega es... ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice, Carlos? Pues el primero que aparece aquí, perdóname, ya te lo leí, es WW24 horas. Listo, pues, todos conocen W. Sigamos, porque aquí hay una pregunta que tú hiciste y aquí tendríamos que analizarla muy bien. Bueno, entonces espérate un segundo. Entonces, no se pudo concretar entonces el hecho de que Israel haya negado esos hechos. Por el contrario, quien sí está negando la existencia de esos hechos de manera sistemática ha sido Hamas. Hablemos de la respuesta de Israel, profesor Santamaría. Eso, ahí tú los tienes en los canales. Búscalo tú, si no aparece... No, la respuesta a la operación. O sea, estamos viendo que Israel entonces ha iniciado una contraofensiva a gran escala que podría también estar afectando a la población civil. Y en esto queremos ser muy claros en el sentido de que, como lo dijo el arquitecto Yuri Rodríguez hoy en un debate del Centro de Pensamiento, el elemento ético mínimo que debemos tener los ciudadanos como analistas es que debemos reprochar cualquier acto de las dos fuerzas que implique una afectación a la población civil, como cortar los servicios de energía, como cortar los servicios de luz y hacer bombardeos a la ciudad.
Adelante, profesor Santamaría. Entonces, tendríamos que estar de acuerdo con Janiel que si lo que hizo Hamás fue un acto de barbarie, tenemos que decir que el acto de barbarie que Perdón, ¿ya estás de acuerdo con Janiel en que fue un acto de barbarie? ¡Qué bueno! No había estoy entendido diciendo eso. que si él dice que... No, entendí que ya estás de acuerdo. No, perdóname, por favor, Carlito, déjeme intervenir porque usted yo lo veo bastante... No, es que como veo que estamos de acuerdo, pues eso me gusta porque general Pablo Chiprichok y profesor Octavio Cruz, Gabriel, lo que buscamos en el Centro de Pensamiento es que al final de los programas se logre consenso sobre los hechos que ya son irrefutables. Adelante, Daniel, profesor. Después vamos a terminar los dos siendo hermanos según Carlos, pero no hay problema, ¿ya? Porque esto realmente hay que tomarlo con sabiduría. Mira, si aceptamos que fue un acto de barbarie, si aceptamos lo que dice hoy día Israel, que hubo ese niño, ¿no es cierto?, que fue decapitado, que hubo mujeres que fueron violadas, si aceptamos eso como acto de barbarie, tenemos que aceptar que lo que hace Israel también es un acto de barbarie y que lo lógico sería hoy día detener estas acciones y ponerse a negociar sobre el Estado palestino y el Estado de Israel, que fue lo que planteó la Unión Soviética el año 1948. Se van a formar dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Por eso yo digo y sostengo que desde allí ha comenzado el conflicto. Si se hubieran hecho esos dos estados, es posible que hoy día ambos estuvieran en otras condiciones. Perdóname, Carlos, ¿me aclaras? ¿El Estado de Israel no ha sido reconocido por Naciones Unidas? Te pregunto. Claro, pues, pero lo dije al comienzo, Carlos, por favor, hay que escuchar bien. Pero estás diciendo ahora que si se reconoce el Estado de Israel y se reconoce el Estado palestino, se solucionaría el conflicto. Eso te entendí en este momento. Claro, porque estoy diciendo que se reconocen ambos estados y la Unión Soviética fue lo que planteó, reconocer ambos estados. Explícanos un poco para que la audiencia entienda. Y no nos vayamos a confundir, el Estado palestino, ¿quién desconoce el Estado palestino? Explícame. No existe el Estado palestino porque no fue reconocido, fue solamente reconocido el Estado de Israel y lo otro quedó como territorio. Por eso ¿Quién debería hacer ese reconocimiento para que la audiencia conozca en términos, digamos, de derecho internacional? En derecho internacional, excelente. En este momento, lo que se está haciendo son actos de fuerza porque lo que se le llama la comunidad internacional no existe. Y las Naciones Unidas es un organismo que no tiene ninguna importancia que debería tenerla. Las Naciones Unidas podría hoy día, primero, suspender el conflicto. Segundo, llamar a las partes y decir qué solución tenemos. Hoy día un sector tiene el 22% de su territorio y falta que complemente la otra parte. Eso no se ha dado. Creo que eso sería lo correcto, pero si no se da, seguirá todo este proceso de agresión. Si no se da, va a ser así. El problema es que no hay punto de retorno. Después de lo que hizo Hamás y demostró que se puede derrotar a un ejército que se consideraba tan, pero tan envidiable y poderoso, porque estamos hablando de un ejército, y que hoy día recurre a Estados Unidos y Gran Bretaña para que lo acompañe, estamos diciendo que esto cambió el geopoder, cambió las relaciones en la región. Lo que dice Janiel es cierto, hay una guerra híbrida, eso es cierto. Y si esto continúa, y creo que ambos vamos a coincidir, esto va a ser realmente masacres y pueden ser de lado y lado y puede ser un gran conflicto internacional. Ya le preguntaremos al general Prichogni si el ejército de Israel ha sido derrotado. Gracias, profesor Santamaría, muy interesante estos temas.
Y bueno, se viene esta contraofensiva y el profesor Santamaría ha dicho que ya esto es un punto de no retorno, Janiel. Entonces, ¿qué se prevé que siga a partir de la siguiente semana? Parará el conflicto, porque también el primer ministro israelí ha pedido a la población de Gaza que abandone la población porque el objetivo es destruir la franja de Gaza. Eso lo escuché esta mañana en la W, que el profesor Santamaría vio que también escucha. ¿Qué sigue, Janiel, en la franja de Gaza? Y cuéntanos quiénes viven, porque yo he escuchado que también en la franja viven tanto palestinos como judíos o israelíes. Adelante. No. ¿No? Mire, no. Varias precisiones que son útiles en aras de dar mayor ilustración al respecto. Primero, yo creo que Carlos, y lo digo sin ánimo de... ¿Santa María o Lagos? No, Santa María. Carlos Santamaría creo que cae en una falsa falacia, bien intencionadamente, pero cae en esa falsa falacia de pensar que las negociaciones de paz y el fin de la ocupación son la salida, pues, natural de todo este escenario. Y le voy a explicar por qué creo que cae en esa falsa falacia. Por lo que les dije al inicio de mi introducción, que lastimosamente no quedó registrado, parece, en la grabación. Las Naciones Unidas habla de ocupación a partir de 1967, resolución 242, y pide el retiro de Israel de territorios ocupados, pide el retiro, pero también pide la garantía de que Israel pueda vivir con defensas seguras y sin temor a ser amenazado constantemente por sus vecinos árabes. Así que es una resolución que plantea obligaciones para las dos partes. Y hay una ambigüedad legal. Qué pena, yo soy abogado y a mí me enseñaron así en la universidad. El derecho es lo que es, no lo que uno quisiera que fuera. Y territorios ocupados no quiere decir Estado palestino independiente y soberano en 1967. Territorios ocupados porque ocupó la península del Sinaí, que luego devolvió a Egipto en un acuerdo de paz. Territorio ocupado porque ocupó los Altos de Golán en Siria, desde donde yo he estado en los Altos de Golán, estuve allá hace un año, estuve muy cerca a todos estos acontecimientos, y perdonen porque es que no es un tema que yo vea por televisión. Estuve ahí el año pasado y ocupó los Altos del Golán porque en la guerra del 48 y en la guerra del 56 los Altos del Golán eran el punto de avanzada de las fuerzas sirias, y no se lo van a devolver mientras esté gobernando en Siria la familia al-Assad, que gobierna con puño de hierro desde 1970. Una especie de dictadura hereditaria. Tomó el poder Hafez al-Assad en 1970 y antes de morir se lo pasa a su hijo Bashar al-Assad, que ha demostrado ser un digno hijo de su padre, otro dictador. En aquel momento, Cisjordania, 1967, está ocupada por Jordania, no por Israel. La ocupa, el término de ocupación, a partir de la guerra del 67. Cuando nace la OLP en 1964, la primera carta normativa de la OLP, la gran, digamos, ese gran centro conglomerado de organizaciones palestinas, ¿qué establecía esa carta nacional? No reclamar soberanía o independencia sobre los territorios del otro lado del río Jordán. Reconocían en 1964 la injerencia que tenía Jordania sobre los territorios de Cisjordania. Eso cambiaría después a partir del 67. Entonces, súper importante, porque en el detalle, en los detalles está el diablo. Esos pequeños detallitos no se pueden omitir. Y le voy a decir otra cosa adicional a la audiencia. ¿Por qué no se dieron los dos estados en 1947 con la resolución 181 y nos hubiéramos evitado todo este derramamiento de sangre? Era un maltrato para ambas partes. Pero los judíos, el movimiento sionista, no quiero generalizar. Generalizar es el primer paso hacia un error. El movimiento sionista aceptó la resolución 181.
a regañadientes, tenían aspiraciones territoriales más grandes, por supuesto. Los señores del mundo árabe de aquel momento que decían representar, y perdone que no lo crea, pero es que no me trago estas historias para dormir, no me las trago entero, que decían representar a las aspiraciones nacionalistas palestinas, si tuvieron control sobre Gaza desde finales del 40 hasta 1967, casi 20 años, si tuvieron control sobre Cisjordania, pues ahí estaba la base territorial para que por lo menos arrancara, ¿no? Como decimos en la costa, perdón, voy a utilizar una expresión muy colombiana, por lo menos para que prendiera empujado ese Estado palestino. Ahí tenía ese control territorial. Y no se dio. En 1967, después de la guerra de 6 días, la declaración de Darfur, los 3 no. No a la paz, no al reconocimiento de Israel, no a las negociaciones de paz. Oslo, en la década del 90. Oslo fracasó por problemas de lado y lado. Yitzhak Rabin, primer ministro curtido en la guerra, abrió la mano para una oferta de paz que no era inmediata e incondicional. 5 años, vamos poco a poco, un proceso de gestación embrionaria, si le quieren llamar así, a lo que sería el Estado palestino, y si todo va bien, pues nada, en 5 años paz y venga esa mano, mi hermano. Pero Yitzhak Rabin lo mataron. Extremistas israelíes, hay que decirlo. Pero del otro lado, también jamás ponía cuanta bomba o mandaba cuanto suicida pudiera para descarrilar el proceso. Entonces, la falta de paz o de negociación no está únicamente, digamos, esa responsabilidad no solamente le cae a Israel. Por favor. Camp David, a principios del nuevo milenio. A Arafat, y perdón, pero yo a Arafat no lo idealizo ni lo romantizo. Creo que la historia va a darle a Arafat el peso, la responsabilidad que se merece. En Camp David se le ofreció el 97% de los territorios que hoy hacen parte de esa reclamación territorial palestina. Se planteó la unión de una supercarretera entre los dos porque Gaza y Cisjordania no están al lado. Se le ofreció el retorno de un importante número de refugiados. Gaza tiene todo para ser un puerto obligado de turismo en el Mediterráneo. Lo tiene todo. Se le dieron todas las garantías y dijo que no. Y no me crean a mí. Los invito a que lean las memorias de Bill Clinton y su libro, cuando habla sobre el proceso, y le entrega a la FAT un enorme peso de responsabilidad sobre el fracaso de las negociaciones, porque Arafat decía, no lo puedo aceptar, no lo puedo aceptar. Pero ¿qué contrapropone? O sea, ¿cuál es la contrapropuesta para destrabar el asunto? Y ese que fue el punto más cercano realmente, ya después de ahí para adelante todo se fue al carajo, perdónenme la expresión, ya de ahí para adelante todo ha venido en retroceso, en franco retroceso, y creo que más en perjuicio de los palestinos. El paso del tiempo ha sido el peor enemigo para esa aspiración nacionalista. Hay una expresión que utiliza Abba Eban, que era un político israelí muy reconocido hace muchos años, muchas décadas, y él utilizaba esa expresión respecto a la dirigencia política palestina. Nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad por la paz. Y otra cosa súper importante, la actual dirigencia de la Autoridad Nacional Palestina, señor Mahmoud Abbas, o su nombre de guerra, Abu Mazen, elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina por 4 años, lleva 18 y no ha vuelto a llamar a elecciones, y pontifica y da cátedra de democracia y le habla de derechos de la mujer y le habla hasta de cambio climático, le habla si usted quiere. Pero mientras sigan llegando los millones de dólares de cooperación internacional que tanto enriquecen a él y a su círculo más cercano de colaboradores. Una encuesta reciente del Centro Palestino de Política y de Encuestas, dirigido por el doctor Jalil Shikaki, habla de niveles de desaprobación del 80% entre los palestinos. Si en Gaza hay pobreza, desempleo, una línea de pobreza elevada y difíciles
condiciones socioeconómicas. Yo no estoy liberando a Israel de su responsabilidad. Tiene responsabilidad, por supuesto. Pero ¿por qué la dirigencia palestina sale incólume de todo este escenario? A ellos les cae también esa responsabilidad. Y en Gaza no gobierna la Autoridad Nacional Palestina, gobierna Hamás, porque tuvieron una mini guerra fría que se volvió caliente, una guerra civil donde tiraban gente de las azoteas y paseaban los cuerpos y los arrastraban por los carros. Entonces no romanticemos como un actor político maduro, curtido con los años, listos para entrar en un proceso de consolidación estatal a un grupo que es francamente barbárico, casi que medieval. Perdón que lo diga, pero me reitero, es que no puedo tener otra opinión al respecto cuando veo lo que veo. Profesores. Y otro elemento importante para terminar, perdón, déjenme. ¿Sí? Adelante, por favor. Termina la idea y les voy a hacer una propuesta. Termina la idea. Aló, Janiel, ¿ya terminaste? No, está bien. Yo puedo elaborar. Okay. Es que lo que quiero proponerles, profesores, ya llegamos ya a 1 hora y 11 minutos y hay mucho tema todavía pendiente. El programa se extendería por más de 2 horas. Quisiera preguntarles si podríamos hacer, profesores, una segunda parte de este programa, porque es que debemos analizar a fondo la perspectiva de lo que se viene en Gaza, de lo que va a pasar en Medio Oriente a raíz de esto, y los hechos que sucedan esta semana nos pueden dar algunos elementos de juicio. ¿Ustedes podrían, Janiel, inicialmente el próximo jueves a esta misma hora que hagamos una segunda ronda? Mire, no lo sé, pero voy a tratar de justo ayer estoy esperando confirmación para un evento en Bogotá. No lo sé, realmente no me lo han confirmado, pero sé que es el jueves. Posiblemente podría ser el jueves. Si no, tratemos de avanzar hasta donde más podamos entonces y luego ya internamente podemos aclarar. Profesor Santamaría, entonces, de acuerdo a la respuesta de Israel, ¿qué se prevé que suceda en la Franja de Gaza? Porque Benjamín Netanyahu, políticamente hablando, esto le cayó como anillo al dedo porque estaba con dificultades, Janiel, de formar gobierno. O sea, entiendo que el régimen de Israel es un régimen parlamentario también y tenía dificultades para esto, pero esto le facilitó formar un gobierno de unidad para enfrentar la guerra. Y ayer dijo profesor Santamaría que iba a destruir a Gaza y pidió que la población civil saliera de Gaza. O sea, ¿qué se prevé que suceda en Gaza? Voy a tocar ese tema, sin embargo, solamente precisar 3 aspectos que son importantes porque los planteó nuestro compañero. Bueno, primero, no es una falsa falacia que una alternativa es la negociación de paz, porque incluso parte del mundo occidental, que se le llama libre, pero no es libre, está diciendo que hay que negociar. Segundo, tú mencionaste varios hechos que están incluso en Wikipedia sobre todos estos elementos cuando se empezaron a hacer los procesos de paz, lo de Oslo, etc. Tú sabes lo que dijo Bill Clinton. Bill Clinton es una persona que está directamente relacionada con Israel. Entonces, su planteamiento fue muy claro en favor de Israel. Entonces, lo que podemos decir nosotros es que esta historia llega justo a confirmar lo que yo acabo de decir. La única alternativa es la negociación y la creación del Estado palestino. No es ambiguo el derecho internacional, es absolutamente claro. Lo que pasa es que a través de los medios masivos de desinformación cambiamos la idea. Lo único que garantiza que ambos estados puedan vivir en paz es que haya una relación o una presión o una organización que los ponga a dialogar. La primera etapa, que es lo que pregunta Carlos, la primera etapa puede ser la suspensión
de las hostilidades desde prácticamente Israel hacia Gaza. Ahora, aquí yo leía en los chats varias cosas interesantes. No estoy diciendo que Hamas derrotó al ejército israelita, eso es absurdo, pues. ¿Me entiendes? Yo creo, Janiel, que se planteó al revés. Lo que hubo fue una derrota, pero no más. En todas las guerras hay derrotas. Los rusos también tienen derrotas en Ucrania. Dijiste que quedó claro que lo podían derrotar a futuro, por supuesto. No. O sea, Hamas son un grupo político militar que no tiene Estado, no tiene ejército, no tiene... O sea, hoy día la inteligencia israelita es una de las mejores del mundo. Ahora yo voy a plantear una hipótesis, Janiel, bien interesante, y tengo un video, si pudiera mostrarlo, sobre lo que dijo Netanyahu, Janiel, hace 4 años atrás sobre Hamas. Mira, pero termino con esto. 2 elementos. Había que comentar, Janiel, sobre Siria. Tú hiciste una afirmación sobre Bashar al-Assad, pero no comentaste lo que hizo Estados Unidos, obviamente con el apoyo de Israel. O sea, tú mismo lo dijiste, una guerra híbrida, creando el Estado Islámico, que fue el que hizo las barbaries que tú mismo has dicho, degollando soldados, matando 700 cadetes militares, etc. Entonces, muy importante, Janiel, que como tú lo dices, hay 2 partes y las 2 partes tienen que quedar en evidencia. Obviamente, este tema se puede resolver solamente con una presión internacional. No hay otra forma. Israel hoy día piensa que tiene todo el poder y decide. Pero hay una cosa interesante para los que nos escuchan, ¿ya? Hay una hipótesis, Janiel, bien interesante. Yo he estado, ¿me entiendes? Y no tiene que ver, digamos, con la guerra misma. La hipótesis dice que Netanyahu sabía de la operación de Hamas. Sin embargo, le convenía la operación de Hamas, porque él mismo, ahora voy a leer lo que dice el año 2019, sin embargo, saber que venía esa operación le permitía a él, con esta debilidad que tiene, con la semana 40 en contra de Netanyahu, le permitía unir, al igual que lo quiso hacer Videla, y tampoco le resultó, y muchos militares que unen haciendo guerras. Entonces, me parece a mí que hoy día este gobierno de Israel, si no concerta, tiene muchísima más oposición en el mundo de la que dicen los medios masivos de desinformación. Entonces, Netanyahu, y aquí tengo, voy a mirar acá, no lo encuentro en Telegram, lo tengo aquí. Voy a leer para ustedes esto. La principal publicación israelí, Haaretz, recuerda estos días las palabras pronunciadas por Netanyahu en marzo del 2019. Luego, frente a los miembros de su partido Likud, afirmó: es beneficioso para Israel transferir dinero a Hamas para que Palestina no tenga la oportunidad para crear su propio Estado. Esto lo publicó también la BBC británica en 2001, un artículo donde llegaban a la conclusión que Netanyahu se beneficia de Hamas. Creo yo que eso es bien, bien interesante. Ellos lo están planteando como un argumento y está. Entonces, fíjate que yo pienso que nosotros como analistas, creo que Janiel trabaja mucho más la historia, yo trabajo mucho más la profundidad de los hechos reales, que nos permite complementarnos, ¿no es cierto? No se ría, pues, Janiel, yo jamás me reí de usted. Pienso que allí es donde se manifiesta la madurez, hermano. ¿Ah? O sea, tú tienes tus posiciones, yo las mías, y la gente tendrá que resolver cómo ve de acuerdo a su posición y su interpretación, ¿me entiendes? O sea, ese es el respeto que nos debemos. Entonces pienso yo que hoy día
no hay más alternativa que reconocer los hechos. Hamás demostró que tiene una fuerza. El ejército israelí no es tan poderoso en el mundo, que ha tenido que pedir ayuda a Estados Unidos y a Gran Bretaña, y que si no acepta la negociación, realmente esta masacre, porque se va a convertir en eso, continuará. Y si bombardea a Siria nuevamente, es posible que tome Siria algunas acciones. Cuando se parte de la idea de que los pueblos son inocentes o no tienen fuerza, que es lo que se creía del pueblo palestino, hay equivocaciones graves. Eso tiene que ver con la fe. Quienes creen que son el pueblo escogido realmente se equivocan profundamente. Por eso pienso que podemos dejar, Janiel, pendiente el tema. De repente incluso podemos conversar los dos para ver qué temáticas tocaríamos y hacerlo siempre en este ambiente de pensamiento y de análisis. Yo trabajo los hechos concretos y una argumentación absolutamente comprobable que nos permite a nosotros decir lo que estamos diciendo. Bueno, ya para el cierre, Janiel tiene una réplica, profesor Santamaría, entonces le damos la palabra a Janiel. Bueno, y haremos una última conclusión. Quedaron muchísimos temas, Janiel, es que el tema es muy largo, profesor Santamaría, y sí voy a insistirles a los dos panelistas que pudiéramos hacer una segunda ronda en 8 o 15 días, porque ahí nos hablamos, Janiel, porque yo también tengo cosas que hacer. Los hechos nos van a ir dando más elementos, de nuestras posiciones. Más elementos de juicio. Adelante, Janiel, sobre lo expuesto por el profesor Santamaría. Muchas gracias. No, mire, Carlos Santamaría, sonreí porque no en una falta de respeto hacia usted me merece todo el respeto. Cuando a mí me invitaron respetuosamente a participar acá, yo acepté, no es mi estilo. Ay, caramba, me estoy quedando sin batería. Tengo que apurar. Mire, porque tengo el cargador lejos. Lo que quiero puntualizar aquí es lo siguiente. Lo que yo le he dicho también son hechos comprobables. Usted afirma que habla de hechos reales, entonces lo mío no es fantasía, no es historia de los hermanos Grimm. Todo lo que yo he dicho está perfectamente comprobable. Es lo primero. Por eso me sonreí, porque pareciera que estuviese indicando que mis argumentos son fantasiosos y no lo son. Lo segundo, yo invito, hablemos y tratemos de sacar el espacio. Yo trato de correr la agenda y hacer lo posible, pero lo segundo, yo invito a la audiencia, miren, no me crean a mí, googleen, es que ya la información está ahí. Yo les invito a que busquen Carta Fundacional de Hamás en Google en español o Hamas Charter en inglés, y van a encontrar que dicen que las negociaciones de paz y las conferencias internacionales son una pérdida de tiempo, que la única solución al problema palestino-israelí es la yihad, que hay que matar judíos, que la tierra palestina no se negocia ni un centímetro cuadrado. Entonces, pueden hablar de marketing político cuando hace 3 años saca otra carta y dice, bueno, estamos abiertos a la negociación, y quieren graduarlo de actor político legítimo, pero vea, yo con todo el respeto que ustedes y este espacio, que han sido muy amables conmigo, yo soy yo parto del principio de la reciprocidad. Si alguien es respetuoso contigo, tienes que ser respetuoso también. Yo los invito a que lean esa carta y lean posteriormente el documento que saca Hamás como si fuera un actor legítimo político. No se puede ser un actor legítimo político cuando actúas con semejante nivel de barbarie. Y no es lo mismo, perdón que lo insista otra vez, pero no son la misma equivalencia ni moral ni legal. Las convenciones de Ginebra, el derecho internacional humanitario, nunca fueron diseñados para evitar la guerra o inclusive para evitar la muerte de víctimas civiles en medio de operaciones militares, que es terrible. Pero es que la guerra es así, barbárica, saca lo peor del ser humano. El derecho internacional humanitario busca mitigar los efectos de la guerra. Y los daños colaterales de una población civil que está presa por Hamás. ¿Cuántas manifestaciones han visto en Gaza de la población palestina quejándose de Hamás? ¿Será que todo el mundo vive feliz ahí con Hamás? ¿Y cuántas? 36 semanas llevaba contando yo de manifestaciones seguidas contra el gobierno israelí, y a nadie le disparaban, a nadie le sacaban las uñas, todo el mundo llegaba a su casa. Entonces hay que reconocer que algo raro debe estar pasando.
¿Será que la gente en Gaza vive feliz? ¿Será que no se manifiesta porque todo está fantástico allá? Yo particularmente me alejo de esa posición, discrepo. Y además tengo grandes amigos palestinos. No me alegra el dolor ni de un pueblo ni del otro. Pero creo que hay que poner las cosas en su justa medida, como la sal. Hay que poner las cosas con su justa medida y poner mucha más información sobre la mesa para tomar una partida. Yo con eso ya terminaría. Y creo que se me va a apagar el computador en cualquier momento. No me malinterprete, pero es que tengo el cargador lejos. Daniel, por favor, voy a darle paso a los miembros del Consejo Editorial. Te pido el favor de que vayas por el cargador, porque ellos van a dar un concepto sobre tu exposición. Profesor Santamaría, qué maravilloso panel. Estoy compartiendo los comentarios de algunos de nuestros oyentes. Uno de ellos es el mejor periodista del Tolima, nuestro cofrade, el periodista Germán Sánchez, quien destaca las intervenciones de los dos panelistas y también la iniciativa del programa Sapiens de haber conseguido quizás a las personas más doctas en Colombia para manejar esta temática. Y de igual manera Hugo Ruiz manifiesta su satisfacción por el buen programa, los profesores panelistas, y entonces vamos a darle paso ya a nuestros panelistas, a nuestros miembros del Consejo Editorial, que están también muy interesados en compartirnos nuestras propias conclusiones. Como siempre, iniciamos con las mujeres y se alista el abogado Hernando Lagos, que habla desde Pasto y es un experto internacionalista muy fuerte en estas temáticas. Fabiola, por favor, tus comentarios y conclusiones. Gracias, Carlos. Gracias a los profesores que nos acompañan hoy por esa excelente ilustración y puntos de vista. Desde el mío, ¿qué les puedo decir? Que tendría que partir el tema como en 3 segmentos. Uno, por 3 minutos cada miembro del Consejo Editorial, porque somos hartos. 3 minuticos. Trataré de hacerlo. Uno, desde la historia, donde tendríamos que ver algo de religión y de la promesa de Yahvé al pueblo judío de la tierra prometida, que fue Canaán, que es lo que luego llamamos la región de Palestina. El segundo es la influencia de la comunidad internacional, nuestras guerras y el ansia del hombre de poseer territorios, que llevó a que en más de 5 ocasiones estos pueblos fueran tomados por diferentes culturas, hasta terminar el pueblo palestino con la cultura de los pueblos árabes, de los pueblos del desierto, y el pueblo judío, el pueblo de Israel, muy influenciado por la cultura occidental. Yo no voy a decir que estoy a favor de Palestina o de Israel. Para mí es tan execrable que un Estado democrático de derecho responda la barbarie de un grupo como Hamás, como lo ha hecho, como la incursión absurda y barbárica de Hamás. Pero también tenemos que tener en cuenta que el ejército israelí no es todo el pueblo de Israel, que Netanyahu no representa los intereses de todos los israelíes, que en Israel están tan divididos y polarizados como en Colombia, y que la derecha está haciendo un mal espantoso en Israel, más si pensamos en el cambio que se propone de la justicia, que ojalá tengamos que hablar de ello. Pero que me asombra es que nos enfrasquemos en decir quién fue más bárbaro que el otro. El derecho internacional humanitario, pensamos que evitaría que la humanidad llegara a estas conductas barbáricas y que en lo posible no nos enfrentáramos de esta manera, pero nos estamos dedicando a contar muertos y la forma más execrable en la que fueron asesinados. Creo que tenemos que decir no y un alto, y la comunidad internacional y como individuos y como estados debemos decir tanto a Israel como a los palestinos, porque no creo que jamás escuche,
Los seres humanos tenemos que demostrar humanidad. Y el simple hecho de entrar a atacar un grupo de jóvenes o no tan jóvenes disfrutando de la música por una razón que solo la tienen ellos, es la primera condena del derecho internacional humanitario. ¿Que Israel tenía derecho a defenderse? Sí, es una agresión y tiene derecho a defenderse. Que los medios, como lo está haciendo, es espantoso y está prohibido por el derecho internacional humanitario y hay que castigarlo, sí, pero eso le corresponderá tal vez a la Corte Penal Internacional que defina cuáles son los delitos de guerra, en qué medida se cometieron y cuál es la sanción que debe. Y con el grupo Hamas es difícil, atendería la Corte Penal Internacional, pero lo que es cierto es que antes de esta incursión, la condición en la que vivían las personas en Palestina no era la más digna. Y cuando una población se siente afectada en su dignidad, responde de las peores maneras. Y con ello no digo que sea válido la forma en la que actuó Hamas. Muchas gracias. Con toda la fuerza de la que sea posible. Muchas gracias, Fabiola. Gracias. El tiempo ya es limitado, lamentablemente, pero vamos a tener en 8 días o cuando dispongan nuestros maestros una segunda ronda a la cual también te invitaremos. Y entonces, por favor, el abogado Héctor Hernando Lagos, por favor, cámara para poder intervenir. 3 minutos, Hernando, adelante. Muchas gracias. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, claro y fuerte, claro y fuerte. Bueno, perdón, estoy con una mascota y de pronto me va a interrumpir. Bueno, brevemente escuché tanto al doctor Santamaría como al otro doctor que me disculpa, no le recuerdo el nombre, creo que se llama Carlos. Daniel. El doctor Daniel. Interesante su posición, pero a mí me gustaría que se hiciera una reflexión, tal como lo señaló la anterior panelista, en el sentido de que no es una confrontación entre buenos y malos. Realmente aquí lo que se está dando es un conflicto de poder, un posicionamiento de poder, y sobre todo hay una gran influencia de intereses geopolíticos de Estados Unidos y pues naturalmente de otros actores como podrían ser en este caso Irán y de pronto hasta Rusia. Pero lo cierto es que no se puede calificar a los palestinos, digamos, de manera genérica como ciudadanos que sean terroristas, tal como lo está haciendo la prensa internacional en este momento. Yo los convoco a ustedes a que nos remitamos al año 1935. En el año 1935, en la Alemania nazi, Hermann Göring, que era el ministro de Estado que dirigía pues en ese momento la policía del Estado, dicta unas leyes que se llaman las leyes de Nuremberg. Y esas leyes estaban encaminadas a segregar de manera infame al pueblo judío. A partir de esas leyes, los ciudadanos de origen judío perdieron todos sus derechos. Los profesores ya no pudieron dictar sus cátedras, los médicos ya no pudieron ejercer su profesión, los ciudadanos ya no se podían casar con alemanes y los niños ya no podían acudir a las aulas. Y la verdad es que eso mismo está ocurriendo en este momento en Israel. El pueblo palestino, o por lo menos en lo que se refiere a la Franja de Gaza, es un gueto que ningún periodista occidental o ningún, experto en la materia, pues que tenga algún interés en congraciarse con Estados Unidos, lo va a llamar así, o por lo menos con Israel, pero realmente Gaza es un gueto. Unos la han llamado una cárcel a cielo abierto, pero realmente es un gueto. Y ese es un gueto donde los ciudadanos no tienen derecho, los ciudadanos viven hacinados, los ciudadanos no tienen trabajo, los ciudadanos no tienen derecho a la movilidad, los niños no tienen derecho a protestar. Si bien es cierto, se dice que hubo víctimas. Tiempo, doctor Hernando. Se dice que hubo víctimas.
que hubo víctimas menores en la operación que realiza Hamas. Lo cierto es que hay escenas y hay videos de niños palestinos protestando en la franja de Gaza, protestando contra los desafueros del ejército israelí y soldados israelíes disparando a los niños en Gaza. Entonces yo los convoco a que miremos esto desde el punto de vista de lo que es la legalidad. Y la legalidad siempre prima la legalidad del poderoso y del vencedor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernando, experto internacionalista. Lo tendremos el próximo jueves. Les recomiendo que se reúna con el profesor Santamaría, intercambien ideas. Con seguridad van a aprender mucho el uno del otro. Muchas gracias, Hernando, por este importante aporte. Le pedimos a Sandra Leventhal que por favor encienda su cámara y le damos la palabra. Adelante, Sandra Leventhal. Hola. ¿Me ven? Es que yo no sé, he tenido muy mala señal todo el día, pero miren, yo voy a hablar desde el punto de vista emocional porque pues es mi área de experticia y la neurociencia ha develado una cantidad de secretos interesantes de cómo funciona el ser humano y cómo funciona el cerebro de los seres humanos. Y yo como neurocientífica puedo decirles que el odio es un hijo de la ira y la ira es una emoción primitiva, es una emoción que tenemos que domar y la domamos a través de la razón. Cuando hacemos el proceso de pasar de nuestra amígdala, que está aquí en la mitad del cerebro, a nuestro lóbulo frontal, que es donde está el raciocinio y el intelecto. Eso es lo que nos diferencia de los animales salvajes. 6 milímetros de espesor de corteza cerebral, que en este momento pareciera que no se estuviera utilizando de manera óptima. En ninguna de las dos partes. Yo soy judía, hija de inmigrantes judíos que salieron de campo de concentración, que lograron salvarse de un campo de concentración. Yo hice 6 meses de ejército en Israel. Mi papá vivió en Israel. Sé lo que se vive en Israel, pero desde la ira no vamos a resolver absolutamente nada. Y si yo pudiera hablar con los dirigentes que tienen la posibilidad de resolver algo, les diría, por lo pronto, serénense. Ahora, Hamas es un grupo terrorista. No hay nada que discutir ahí. Ellos podrían haber invertido 25.000 millones de dólares por metro cuadrado de la franja de Gaza. 40 metros cuadrados. Yo soy una científica. Yo estudié ciencia. Soy una mujer de ciencia. Para mí los números son exactos. Las matemáticas no mienten. Por eso me gusta la ciencia. Porque no hay interpretaciones. 40 kilómetros cuadrados divididos en 1 billón, no millón, billón con B, de euros en los últimos 7 años, da para una inversión de 25.000 millones de euros. Matemática simple. ¿Dónde están? Yo no vi hospitales así como muy sofisticados. No he visto escuelas. Y yo conozco Gaza. ¿Dónde están? ¿Dónde están las plantas de energía? ¿Dónde están las plantas desalinizadoras? ¿Dónde está la independencia como Estado? Porque es que Estado no es una cosa que simplemente se confirma. Estado es una cosa que se crea. Se ejecuta. Entonces, aquí no hay ni vencedores ni perdedores. Aquí solamente hay dolor. Eso es lo único que va a quedar de todo esto. Y dolor para toda la humanidad. El que crea que esto no lo afectó, no lo va a afectar, no está viviendo en este planeta. Y termino mi intervención. Muchas gracias, Carlos. Muy puntual. Por algo será científica, vea, muy puntual. Ella sí cumplió. Sandra, pues son 5.000 cohetes. ¿Cuánto valen 5.000 cohetes? Vamos a buscar esa cifra para el próximo programa y vamos a ver quién está financiando al grupo. Yo también le voy a llamar terrorista Hamas y me disculpan los panelistas, tomé partido, yo sé que me van a regañar, ahí está el presidente del Consejo Editorial, pero creo... Perdón, Carlos, que se hizo y que quede claro,
que quede claro que los adalides de la justicia de Hamás, que dirigen y que son los líderes de ese grupo, viven en Qatar, no viven en Gaza, viven en Qatar, bajo protección qatarí, y se trasladan en avioncitos privados. Ellos no van a sufrir la barbarie. No. Ellos sí saben para qué es la plata. Correcto. Muchas gracias, Sandra. Vamos a escuchar al señor general Pablo Prichogni, un experto en defensa nacional e internacional, que nos va a dar su visión en 3 minutos. Y por favor, no se retiren y tengan listas las cámaras porque no nos vamos a ir hoy, profesor Octavio Cruz, sin hacer un cadabresquis sobre la necesidad del diálogo en Gaza. Adelante, general Prichogni. Carlos, gracias. Y este es un tema bien complejo. Es de pronto de los más complejos de todo el concierto del planeta. Por la antigüedad, por todo lo que implica el contexto religioso, el contexto geográfico. Todas las guerras y todos los conflictos tienen un punto en común, que es el dominio territorial, el control de la tierra, que es el que da el reconocimiento como país, el que da los recursos, el que da el poder frente a sus vecinos. Aquí la solución entre Israel y el pueblo palestino yo la veo bien compleja, porque la pregunta es ¿quién está dispuesto a ceder? ¿Quién está dispuesto a dar la tierra para que el pueblo palestino, así como en su momento el pueblo de Israel recuperó su autonomía como nación, como país, el pueblo palestino, que es un pueblo centenar, milenario, tan milenario como los israelitas, puedan tener también derecho a tener una bandera que sea reconocida por todos los países del mundo? Ese es un reto grande no solamente para Israel, no solamente para Palestina, es un reto grande para todos los países del mundo, el lograr buscar la manera en que estas dos naciones, y cuando hablo de naciones no me refiero concretamente a un país, naciones, la nación de los hijos de Israel y la nación de los palestinos, puedan tener ese espacio geográfico que les permita desarrollar y crecer y hacer todo lo que pues una nación aspira para sus hijos y su descendencia, y tener un papel protagónico en el mundo. Lo que estamos viviendo es lamentable. Uno pensaría que ya en el siglo XXI este tipo de conflictos ya estarían ya pronto a desaparecer, pero nos aterriza en que no. Realmente nos falta mucho por recorrer en busca de la armonía del mundo, de la paz del mundo, darle un espacio a cada pueblo para que pueda desarrollarse. Como estudioso de los conflictos, de la naturaleza de las guerras, de verdad que yo miro lo que está pasando y le doy vueltas y le veo una solución muy compleja si no existe una voluntad de los oponentes y la comunidad internacional que acompañe a estas dos naciones para que puedan lograr conseguir una verdadera paz. Perfecto. Como buen militar, utilizó su tiempo exactamente, no se nos alargó ni se nos fue por las ramitas. Muy bien. Vamos a dar la intervención a nuestro ratón de biblioteca, experto en diferentes temáticas. Debes abrir el micrófono, Gabriel. Claro. Adelante. Bueno, buenas noches de nuevo. He estado tomando nota, observando todo lo que han dicho. Quisiera decir muchas cosas, pero voy a circunscribirme al tiempo. Yo pienso que hay mucha doble moral con el tema de Hamás. Y ha sido el debate que es que hay que condenar a Hamás y hay que decir que Hamás son los malos, pero es que por supuesto que son los malos, por supuesto que los condenamos, o sea, es que ese no es el debate. Y sin duda, si lo que se está diciendo de Hamás es real, pues por supuesto que son un grupo terrorista, es que eso no tiene
eso no tiene, eso, digamos, es un tema cerrado. Y digo que si lo que se está diciendo es verdad, porque es que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y muchas veces son cosas que dicen que no son. Entonces uno siempre desconfía, pero mi percepción de espectador mirando lo que está pasando es que obviamente son actos terroristas. Pero ¿dónde me dejan los bombardeos de Gaza que esta semana es Israel? Por Dios, son decenas de niños muertos. Es que yo estaba mirando, porque me he sentado a repasar, y hay decenas de niños muertos. Entonces es como si hubieran unos muertos de primera categoría y unos muertos de segunda categoría. Es como si los niños de judíos que fallecieron, por supuesto, dolorosísimo lo que pasa con ellos, pero los palestinos, no, esos no son tan importantes. Entonces, digo que hay una doble moral con el tema, porque quien condene a Hamas por hacer terrorismo también tiene que condenar a Israel. Es que no me vengan a decir que lo de Israel entonces no lo es. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que decían las dos mujeres hace un momento, las dos compañeras, es decir, aquí el dolor es el mismo, o sea, la familia israelí que entierra un hijo es el mismo dolor de la familia palestina, o sea, y ahí no hay geopolítica, ahí son familias sufriendo, enterrando sus seres queridos, o sea, eso no tiene presentación y quien haga eso merece ser condenado. Entonces, hay doble moral en el tema de Hamas. Por supuesto que Hamas es un grupo terrorista, pero ¿dónde dejamos Israel? Entonces, sí, ese es un tema. De otro lado, y es una pregunta que dejo para que la miremos más adelante, y es que hay varios Israeles y hay varias Palestinas. No soy experto en el tema, pero he leído un poco. Y lo que voy observando es que no hay un solo Israel, hay varios Israeles. Hay sectores de centro, sectores de derecha, sectores de izquierda, y por lo que he estudiado, Netanyahu es nacionalista, conservador, pero también hay varias Palestinas. Entonces está la autoridad de la Organización para la Liberación de Palestina, Al-Fatah, Hamas. Entonces, ¿cuáles son los sectores que están enfrentados ahora? Me da la impresión de que son los más conservadores, y eso hace que el tema sea tan radical y tan fratricida. De otro lado, y para terminar, permítame que yo aquí estaba anotando y se me perdió, carajo. Ratoncito, le toca para el próximo jueves, porque es que al ratón de biblioteca tenemos que darle todo un programa, porque él siempre viene preparado. Está muy bien, solamente eso. Me parece que el tema del Estado de Israel es complejísimo, y en eso tiene mucha razón Jaime, porque miren las negociaciones de paz que llegaron a la Casa Blanca. O sea, en la Casa Blanca estuvo Rabin y Arafat dándose la mano, y uno decía como que por fin, y miren todo lo que ha pasado desde entonces. Yo pienso que ambas naciones son milenarias. Permítame, Chale, les digo algo. Recuerden la Escuela de Traductores de Toledo. Eran cristianos, musulmanes y judíos traduciendo las obras de los griegos, traduciendo los textos clásicos musulmanes, cristianos, y mucha de la sabiduría de Grecia la tradujeron sabios de las tres religiones juntos, y fue una época pacífica, prolífica además. Entonces, ojalá volviéramos a esas épocas de paz y donde todas las culturas den lo mejor. A eso hay que llegar. Listo, ratoncito, porque ya quedamos. Yo les dije que me iban a regañar desde el Consejo Editorial, y ya el profesor Germán Sánchez, que es nuestro asesor periodístico del programa Sapiens, me ha pedido que no tome partido, pero a veces toca, porque las evidencias van mostrando algunas cosas. Entonces voy a tratar de abstenerme de mi opinión, y le voy a dar la palabra al hijo pródigo, que es nuestro presidente del Consejo Editorial, el agrónomo Octavio Cruz, que vuelve al programa después de varias ausencias de programa. Para nosotros es muy grato, Octavio, tenerte en el programa. Adelante. Muchas gracias, Carlos. No, pues yo arrancaría matizando mi visión agnóstica para decir que precisamente una de las características que termina enervando este tipo de actividades humanas, como son estas correlaciones de enemistades, vendría a ser precisamente
esa visión de las religiones que tanto se involucran en este tipo de decisiones humanas. Y plantearía que eso genera unas asimetrías que precisamente la historia va dando a conocer, porque pues entre las cosas que se notan de hablar de guerrilleros o de revolucionarios o de terrorismo y todo este tipo de cuestiones, pues digamos que precisamente antes de la creación del Estado de Israel, pues digamos que el padre fundador o los padres fundadores de Israel, hablo de Ben Gurión y pues de ese tipo de personajes tan icónicos en Israel, pues en su momento inclusive la misma Inglaterra, que era la que regía esa región en ese momento de la historia, estamos hablando terminada la Segunda Guerra Mundial, pues hasta lo terminó a veces metiendo a la cárcel porque lo consideraban como un terrorista. En ese sentido, pues digamos que esto es parte de lo que se va repitiendo en la historia. De todas maneras, estamos como en el símil de la pelea entre el matón y el improvisado o desprevenido, y entonces cuando el desprevenido reacciona, pues inmediatamente se generan esas especies de reclamos de cómo es de violento, de cómo es de irracional, pero pues digamos que esta es la especie humana, ¿no? O sea, una especie de irracionalidad o de inconsciencia manifiesta que precisamente en este tipo de sucesos es cuando se evidencia ese tipo de insania mental, que pues también la doctora Leventhal lo trató de mencionar como una especie de que cuando prima la sinrazón, pues lo que se impone es el odio, ¿no? Entonces, pues ese es más o menos mi análisis, y decir que al final de cuentas en este momento pues lo que digo yo, la desproporción de la fuerza entre Israel y los palestinos, pues también está marcando un desbalance demasiado grande en esta confrontación. Muchas gracias, Octavio. Veo que el profesor Santamaría salió ya. Profesores, entonces hemos terminado el programa, Janiel, y tenemos una costumbre en el programa Sapiens, y es al final del programa hacer un Cadabré Esquís, que es un poema en la técnica dadaísta, donde yo iniciaría con una frase corta en torno a la necesidad del diálogo entre el Estado palestino, Israel, y pues en el conflicto en torno a Gaza. Con la palabra que yo termine, Janiel, tú expresas una idea cortica y seguimos en el orden de pantalla: Octavio, Gabriel, Pablo, Fabiola, luego Sandra Leventhal, por favor. Ahí está el profesor Santamaría. Espérate, entonces bajo a nuestro ratón de biblioteca, y Hernando Lagos, por favor, coloque cámara, y subimos al profesor Santamaría, pero ya no lo veo otra vez. Volvió a salir. Profesor Santamaría, si nos está viendo por redes, por favor, cuélguese. Bueno, iniciamos entonces en el orden estricto de pantalla. Entonces tengan los micrófonos abiertos y atentos, por favor, a la última frase que diga su antecesor. Entonces inicio yo, sigue Janiel, Octavio, Gabriel, el general Puchowny, Fabiola, Sandra Leventhal y Hernando Lagos. Adelante, entonces iniciamos. Los cohetes han disparado sobre Israel. Leviatán se ha levantado. Israel responde. Daniel. Israel responde. Y la situación no mejora. Israel responde y todo empeorará. Eso es. ¿Operará o esperará? Empeorará. Empeorará. Y da ocasión a reclamar una respuesta racional.
racional es lo que hoy quisiéramos en todo el mundo que sucediera, que todas las personas apelaran a la razón y a la bondad. Bondad es lo que queremos de todos. Que miren con bondad el sufrimiento de los israelitas, el sufrimiento de los palestinos. Bondad es, queremos que miren todos los ciudadanos del mundo frente a la necesidad de que hablemos, de que encontremos puntos de encuentro y que no recurramos a las armas para destrozarnos mutuamente. Para no destrozarnos mutuamente, las potencias de Occidente y los estados árabes que están alimentando este conflicto deben ser racionales y dejar de ayudar para que ciudadanos inermes pierdan su vida. La racionalidad o la razón se ejerce desde la serenidad. Lo primero que una persona o un conflicto tiene que parar, hay que parar y serenarse. Y una vez uno para, puede tener una visión diferente, analizar y entregar. Aquí se trata de dar. Cuando uno da, siembra semillas que pueden ser semillas de esperanza. Miremos qué estamos sembrando, qué semillas estamos sembrando la humanidad. Hernando Lagos. Humanidad, sigue. Humanidad sería que se tenga en cuenta que la humanidad, o por lo menos los habitantes de Gaza, como humanos, son más del 98%. Los terroristas, o entre comillas, terroristas de Hamas, podrían ser un 2%. ¿Tiene derecho Israel a asesinar al 98% de humanos de Gaza? Panelistas, muchísimas gracias. Hemos concluido por hoy esta primera parte de nuestro programa. Estaremos anunciando oportunamente cuando nuestros panelistas nos confirmen la segunda parte, que versará sobre las naciones o los países que se puedan involucrar en este conflicto, el futuro de la franja de Gaza, especialmente de la población civil que habita en esta zona, y por supuesto lo que hemos concluido hoy, Janiel, es la necesidad de abrir los diálogos sobre los actores involucrados en este conflicto. Recuerden que lo dijimos en Sapiens y por favor saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, panelistas y amable audiencia.